Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco de Macorís, presenta la vida universitaria, estudio, enseñanza, cultura, investigación, desarrollo, educación, la dinámica académica con todos sus matices y proyecciones en Voz Universitaria TV. La UAS Recinto San Francisco de Macorís y la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, FAPRO-UAS, llevaron a cabo este viernes 28 de septiembre el panel Privatización de la Educación Superior en América Latina, caso República Dominicana. La actividad tuvo como facilitadora principal a la doctora Yamilet Sokolowski, secretaria de Relaciones Internacionales y directora del Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación de Docentes de Argentina, quien estuvo acompañada de las maestras María Fernanda Saforcada y Verónica Betancourt. Estuvo presente también la representación de la Directiva Nacional de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, FAPRO-UAS, encabezada por el presidente maestro Santiago Guillermo, el maestro Librado, maestro Víctor de la Cruz Amparo, Henry Núñez, Rosa Urania de la Cruz y la maestra Judith Martínez, esta última presidenta de ASOPRO-UAS en el recinto San Francisco. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del maestro Juan Sierra Difó, encargado de la extensión universitaria del recinto. Luego habló la maestra Judith Martínez, quien tuvo a su cargo las palabras de motivación, en tanto que el maestro Santiago Guillermo tuvo a cargo la presentación de hoja de vida de las panelistas. La doctora Yamilet Sokolowski es la secretaria de Relaciones Internacionales y directora del Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación de Docentes Universitarios de Argentina, mientras que María Fernanda Saforcada es docente investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y coordinadora académica del proyecto de investigación sobre privatización y comercialización de educación superior en América Latina. Verónica Betancourt es docente de la Universidad de La Plata. Voz Universitaria TV. Recuerda seguirnos en las redes sociales. Visítanos en Facebook, UAS Recinto San Francisco, en Twitter, @UAS Recinto SFM, en YouTube, Voz Universitaria. También nos encontramos en Instagram, @UAS Recinto SFM. Voz Universitaria TV. Bien, quería empezar con esto, que es una parte de un informe elaborado en lo que fue la primera conferencia regional de educación superior que se hizo en La Habana en 1996. Y ese informe, las conferencias regionales de educación superior, son instancias de encuentro amplio de diferentes rectores, decanos, referentes de organizaciones educativas, universitarias, estudiantiles, de investigadores e investigadoras en estos temas. El informe final de esa conferencia regional decía que entre las transformaciones más importantes acaecidas a partir de la década de los años 50 en relación al sistema universitario, se destacan la gran expansión cuantitativa del sector, su notable diversificación institucional, el aumento de la participación del sector privado, el incremento de la internacionalización y el cambio de actitud de los gobiernos en relación con el sistema universitario y los esfuerzos de transformación de algunas universidades. Lo que nos estaba marcando este informe era la inquietud por una gran expansión del sistema universitario en un contexto de hegemonía neoliberal y de redefinición de las orientaciones en materia de política universitaria que afectaban fuertemente a las universidades públicas y que favorecía la expansión del sector privado. ¿Se escucha bien? Porque aquí tenemos mucho rebote y parecía como que no era bueno. Ok. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias. No pasó.
tomando entonces bien lo que venimos analizando en relación a las tendencias en materia de educación superior en América Latina a partir de los 90, podemos distinguir 5 tendencias, entre otras. No digo que esto es exhaustivo, pero son 5 tendencias en las que me gustaría concentrarme. La primera es la expansión, una muy notable expansión de la educación superior, que comienza en los 60, pero que alcanza una velocidad y una magnitud particular de los 90 en adelante. La segunda son los mandatos de internacionalización de la universidad, que todos conocemos, cómo aparece con una fuerza importante esta orientación a que la universidad y sus actividades deben internacionalizarse. La tercera son cambios en la lógica del financiamiento del sistema universitario. La cuarta tiene que ver con las orientaciones de privatización y mercantilización de la educación superior y de los sistemas de ciencia y técnica. Y por último, el foco fuerte en la calidad y cómo aparece la calidad como objetivo y como centro del discurso en relación con la universidad y las estrategias de evaluación en el ámbito de la educación superior. Voy a concentrarme muy brevemente en cada una de estas tendencias. La primera, decía, es la expansión de la educación superior. Yo traje algunos números para tomar dimensión de lo que estamos hablando. Estos números son para toda América Latina. Y vemos cómo, y está la referencia a la expansión de la población para tener el contraste. En graduados, son números referidos a los graduados, no a las matrículas. Graduados de lo que aquí llaman pregrado y en otros países llaman grado, pasamos de 355.000 en 1990 a 2.100.000, un poco más, en el 2013. De graduados de maestría de 8.000 y poquito a 142.400. Y en graduados de doctorado de 500 y algo más a casi 25.000 graduados. Esto significa, en términos porcentuales, que la población de la región creció un casi 41% del 90 al 2013. Pero la población de graduados de pregrado creció un 500%. Y los graduados en maestrías 1.600%. Y los graduados en doctorado 4.500%. Creo que da cuenta de cuando hablamos de una expansión, estamos hablando más bien de una explosión, ¿sí? Ahora, este crecimiento vertiginoso, como decía, se dio en un contexto de hegemonía neoliberal y en un contexto de políticas que tendieron a debilitar el financiamiento de las universidades públicas, al menos en las modalidades que tenían hasta ese momento. Esta expansión coincide con la segunda tendencia que había mencionado, que es la internacionalización de la educación superior. Es algo que todos tenemos muy presentes, tanto por las distintas instancias de concursos y de iniciativas para presentar propuestas de articulación, como por la forma, el peso que esto tiene en la propia carrera académica y en la propia evaluación de instituciones en relación a las experiencias de trabajo en cooperación con académicos de otras partes del mundo o con otras universidades de otros países. Ahora, yo quería llamar la atención sobre 3 aspectos. La internacionalización de la educación superior es un tema muy complejo y muy amplio que no voy a desarrollar ahora aquí, pero sí quería llamar la atención sobre 3 aspectos o características que ha tomado este proceso de internacionalización. Uno tiene que ver con la expansión, lo que decía antes, la expansión de las relaciones de cooperación e intercambio
y la conformación de redes de académicos y de instituciones que en alguna medida marcan también o condicionan sobre todo la investigación, que se investiga y el desarrollo de proyectos en función de los temas prioritarios en las convocatorias para desarrollar actividades en cooperación internacional. Pero esto me lleva al segundo paso, o a la segunda característica, que es cómo la forma en que se multiplican estas relaciones de cooperación y las redes fundamentalmente impulsan o profundizan más bien las relaciones norte-sur, y estoy hablando de un norte y de un sur político, no de un norte y un sur geográfico. Es decir, las relaciones entre los países centrales y los países periféricos por encima de las relaciones sur-sur, de las relaciones más horizontales entre países semejantes. Y la tercera característica es la introducción de modos de regulación de los países del norte o de los países centrales en los sistemas universitarios y en los sistemas de ciencia y tecnología de América Latina y el Caribe. En parte por importación de esos modelos, pero en parte también por ajustarse a estos parámetros internacionales para poder posicionarse, sea la universidad, el centro de investigación o el propio académico. La tercera tendencia refería a los cambios en las lógicas de financiamiento. Y ahí quería resaltar tres aspectos. De vuelta, es un tema muy amplio, pero yo quería resaltar tres aspectos. Uno tiene que ver con el impulso de las alianzas entre lo público y lo privado. Un ejemplo lo mencionaban recién, es cómo se generan instancias de financiamiento público que va al sector privado y viceversa. Las políticas que orientan que la universidad pública tenga que aliarse con el sector privado para desarrollar ciertas líneas. Incluso, por ejemplo, condicionamientos en algunas líneas de financiamiento internacional a que una de las líneas de actividad del proyecto de investigación implique el trabajo con el sector empresarial, ¿sí? Bueno, estas formas de articulación entre lo público, entre la esfera de lo público y la esfera de lo privado, y entre la universidad pública o la universidad en general, pero resuena más fuerte en la universidad pública en relación con el sector empresarial. La segunda cuestión es cómo se introduce la lógica de la competencia como una dinámica legítima para la distribución de los recursos. Hoy lo tenemos bastante naturalizado, pero si uno se remonta unas cuantas décadas atrás, esto no era nada natural. Lo que se pensaba es que el financiamiento público alimentaba el desarrollo de la ciencia y del sistema universitario público, pero no desde una lógica de pensar, de poner a competir entre sí a las instituciones o a los académicos para conseguir esas fuentes de financiamiento. Lo que está por detrás de esa lógica de competencia es una lógica que es propia del mercado. Sobre esto voy a volver más adelante, de pensar que si pongo a competir, entonces los mejores recibirán el financiamiento y tenderán a crecer, y los peores irán perdiendo financiamiento y tenderán a desaparecer. Y el problema de esto es que cuando hablamos de educación y de investigación, no puede haber mejores o peores. Hay que desarrollar al conjunto de la mejor manera posible. La tercera característica es la introducción de la productividad como un criterio eficiente para la distribución de recursos. Entonces, los recursos van a apoyar allí donde hay una mayor productividad, que de vuelta es un criterio que no es propio del ámbito de lo público, sino que viene más bien del sector privado, ¿no? ¿Cuánto producimos? Como si fuese una fábrica que tiene que producir tanta cantidad de automóviles, de carros o de refrigeradores, por ejemplo. Y acá estamos hablando de otra cosa.
Entonces esta medición y esta lógica de cantidad de productos como modo legítimo de distribución de los recursos, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de educación, es algo que aparece en los 90 y que se instala con fuerza y que supone un criterio de distribución de los recursos que es nuevo para el sector. Y entonces sí nos introducimos en la cuarta, la privatización y la mercantilización de la educación superior y de los sistemas de ciencia y tecnología. Y aquí me gustaría distinguir lo que sería algo así como las formas tradicionales, convencionales de privatización, de otras formas, nuevas formas de privatización que aparecen también en los 90. Empiezo por las formas más tradicionales. En realidad, la privatización del sector universitario y científico no comienza en los 90, comienza en la década del 50 y del 60, que es cuando comienzan a crearse universidades privadas y comienzan a multiplicarse también la presencia de lo privado en el sector universitario y científico. Sin embargo, como decía, a partir de los 90, esta lógica de privatización, a la par de la expansión general de la educación superior, adquiere un gran crecimiento, pero no solo un crecimiento que acompaña el crecimiento general, sino también un crecimiento propio en relación al conjunto. Y así llegamos como de tener una matrícula que era muy menor en los orígenes, esa relación, digamos, entre la matrícula y la cantidad de instituciones en el sector privado o en el sector público se va modificando, y ya para el 2003 tenemos que en la totalidad de la región el 50% del total de la matrícula universitaria está en el sector privado. Hoy es mayor todavía ese porcentaje. Del mismo modo también, otra de las lógicas, yo no la incluí, pero habría que incluirla, tiene que ver, como decíamos antes, con esta introducción de que el Estado y los fondos públicos vayan a financiar al sector privado como una forma también legítima de uso de los fondos públicos que permite fortalecer al sector privado y que ese sector crezca. Ahora, yo decía que además de estas formas tradicionales, que es más instituciones privadas, más matrícula en el sector privado, más financiamiento público al sector privado, aparecen también nuevas formas de privatización que tienen dos características. Una es que la llamamos genéricamente privatización, pero si empezamos a mirar más en detalle, conjugan elementos propios de lo que normalmente llamamos privatización, que tiene que ver con pasar a manos particulares cuestiones que estaban en lo público o que responda a intereses particulares, ¿sí? Lo que antes estaba en el ámbito de lo público. Eso, que es la forma tradicional de privatización, se conjuga con otra forma que nominamos como mercantilización, que es como elementos del mercado o de la lógica mercantil se introducen dentro del ámbito público. ¿Se entiende? O sea, por un lado hay la expansión de lo privado en sí, de las formas convencionales que siempre conocimos, pero también como dentro del ámbito de lo público empiezan a introducirse ciertas perspectivas y lógicas del ámbito del mercado o del ámbito privado. Y así podemos ver distintas modalidades dentro de estas llamadas nuevas formas de privatización. Una, por ejemplo, es la expansión del arancelamiento de la educación pública, es decir, cómo esto, que es un tema histórico de las universidades públicas en el mundo, no solo en América Latina, que es si deben ser aranceladas o no deben ser aranceladas,
de acuerdo con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, debería haber una tendencia a facilitar el acceso a la educación superior y hacerla gratuita. Sin embargo, en la mayoría de los países tienen algún grado de arancelamiento, pero lo que se modifica es cómo adquiere mayor gravitación ese arancelamiento, cómo en algunos casos en los que eran gratuitas pasan a estar aranceladas y sobre todo cómo se empieza a plantear, particularmente en relación con los posgrados, una lógica de autosostenimiento, que es que los posgrados procuren sus propios recursos para mantenerse, aun cuando sean posgrados en el ámbito de lo público. Y esto es una forma de privatización, aun cuando no remita a la privatización en términos del lucro, ¿sí?, y del sector privado tradicional, pero sí compete a poner a los particulares y a que la educación pública dependa de los aportes que hacen los particulares. El segundo elemento es el impulso, lo que antes mencionaba como nuevas formas de financiamiento, que lo introduzco acá también para llamar la atención como eso que son nuevas formas de financiamiento suponen modos también de privatización. Voz Universitaria TV. Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, Recinto San Francisco de Macorís, presentó La Vida Universitaria, estudio, enseñanza, cultura, investigación, desarrollo, educación, la dinámica académica con todos sus matices y proyecciones en Voz Universitaria TV.